¿Qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Cabrera. Este es el canal Arcadia México. Quería compartir con ustedes en esta ocasión un artículo escrito por el connotado antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, que apareció en la revista Arqueología México, o Arqueología Mexicana, que por cierto recomiendo bastante por su seriedad académica, y que se titula Tenochtitlan, la gran metrópoli. Todo esto, por supuesto, en el sentido de que estamos haciendo un servidor y en la UNAM una exploración sobre el sentido de lo que significa ser mexicano. No puedo dar las ideas muy profundamente, únicamente quería remitirme a lo más esencial, que tiene que ver con la paradójica condición de ser mexicano, que implica siempre ser un pacificador por naturaleza. Entonces, en ese sentido es importante revisar la historia y percatarse de que en realidad el mestizaje mexicano tiene profundas raíces antropológicas. Entonces, para eso este artículo, que ejemplifica de alguna manera la importancia de la ciudad de Tenochtitlan como formadora del mito del mexica, del conquistador de las tierras del lago y su relación con la formación del carácter del mexicano, de la identidad mexicana y su importancia en la coyuntura política. Entonces el artículo menciona, empieza, desde que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México. Esto es escrito por Bernal Díaz del Castillo en el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, editorial Nuevo Mundo, México, 1943. Empieza Matos Moctezuma. Estas palabras, escritas por Bernal Díaz del Castillo, expresan la admiración enorme que los conquistadores sintieron el 8 de noviembre de 1519, cuando salen de la ciudad de Iztapalapa para dirigirse hacia la ciudad de México Tenochtitlan. En efecto, resumen de manera significativa la imagen que presentaba el lago de Texcoco con el asentamiento de ciudades y villas muy pobladas y un sinnúmero de canoas, el medio más común de transporte en el lago, que permitían el acceso a los canales que formando una enorme red se encontraban en el interior de las distintas ciudades ribereñas, así como en Tenochtitlan y Tlatelolco. La primera estaba también unida con tierra firme por las enormes calzadas, que como bien dice el cronista, estaban construidas en parte con tramos bien cimentados y otros tanto con puentes seguramente hechos de madera. Entonces, esto en relación a que dicen los cronistas que la ciudad europea más semejante a Tenochtitlan era Venecia por sus canales y por el uso amplio que se hacía de las canoas. Luego comenta, no es fácil imaginar cómo se desarrollaba un día en Tenochtitlan. Sin embargo, las crónicas del siglo XVI nos han dejado relatos que bien pueden ayudarnos a pensar en lo complicado de una urbe que, como Tenochtitlan, llegó a tener, según se ha calculado, más de 200,000 habitantes. La ciudad mexica fue fundada, conforme a lo hasta ahora aceptado, en 1325 después de Cristo. El asentamiento estuvo acompañado, como ocurre siempre con las ciudades de la antigüedad, de eventos mitológicos con los que los pueblos tratan de legitimizar su ascendencia divina. Los mexicas no fueron ajenos a esto. Es de sobra conocido el mito de la fundación de la ciudad Tenochca, en donde estará presente el símbolo de su dios Huitzilopochtli, el águila, símbolo solar, parada sobre el nopal. Fray Diego Durán nos ha dejado relatado el acontecimiento. Y andando de una parte en otra divisaron el Tunal, porque esto está escrito en español de la época, y encima de él el águila con las alas extendidas hacia los rayos del sol, tomando el calor del y el frescor de la mañana, y en las uñas tenía un pájaro muy galano de plumas muy preciadas y resplandecientes. Fray Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España y Islas de la Tierra Firme, Editorial Nacional, México, 1951. Aquí, por cierto, me acordé de un libro escrito por Alfonso Reyes que se llama Visión de Anáhuac, donde de alguna manera describe lo maravillado que quedaron los europeos cuando observaron desde las alturas, conforme se va entrando a Tenochtitlan, desde este valle, que se conoce como el valle, el paso que da entre los volcanes hacia el valle de Anáhuac, por eso se llama el libro Visión de Anáhuac, el esplendor de la ciudad de Tenochtitlan.
Luego continúa Eduardo Matos. Vale la pena añadir cómo este mito resalta la presencia del dios tutelar mexica, Huitzilopochtli. Sin embargo, el mito se entreteje con el dato histórico, el cual nos permite ver lo que ocurrió en realidad. Resulta que por aquel entonces esa parte del lago pertenecía a los tepanecas de Azcapotzalco y era casi limítrofe con el señorío de Culhuacán, por lo que era necesario para los de Azcapotzalco asentar gente allí por dos razones: para que le dieran un tributo en productos del lago y para que le sirvieran como fuerza militar en sus conquistas. Así los mexicas no se van a asentar en donde ellos quieren, sino que piden permiso a Tezosomoc, señor de Azcapotzalco, quien se los concede, quedando así como tributarios de los tepanecas. Esto es muy importante porque se sabe que en efecto, bueno, lo primero, ¿no?, que las tierras ya estaban habitadas cuando llegaron supuestamente desde Aztlán y gobernadas por el señor de Azcapotzalco, por lo que los azcapotzalqueños necesitaban de alguna manera que se asentaran en el lago para que le rindieran tributo desde esa zona que era tan importante y sus productos. Y por otra parte, porque además se sabe que cuando llegan de Aztlán, Quetzalcóatl no era parte de su panteón, sino que en realidad Huitzilopochtli lo era, pero Quetzalcóatl empezó a hacerlo porque a las hijas las casaron con la gente que vivía aquí. Y de esa manera, al casar a las hijas con los nobles presentes, es que Quetzalcóatl entra al panteón de los mexicas, pero no es un dios originario o propio de ellos. Y esto lo refiere la autoridad de la antropología mexicana contemporánea, Alfredo López Austin. Bueno, entonces sigamos. Y lo otro es que Huitzilopochtli se conforma de la palabra Huitzilin, que quiere decir colibrí, porque también el colibrí como figura mitológica implica una figura solar, porque el sol viaja de derecha a izquierda, de alguna manera como el colibrí suspendido en el aire y con un tipo de movimiento muy ágil de alas que hace que justamente sea lo que se ve como el sol, lo cual es interesante porque se suele pensar que o se suele más bien ligar, digamos, la figura de un dios solar con un tipo de animal preponderantemente más salvaje. Y aquí no, aquí la figura guerrera es un colibrí, ¿no? Espero retomar esto en algún video más adelante. Entonces, desde el comienzo la ciudad va a tener un orden determinado. El centro estará ocupado por el espacio sagrado, el recinto ceremonial, en donde se encuentra el Templo Mayor, centro fundamental de la cosmovisión de este pueblo. De este espacio sagrado van a partir las calzadas orientadas hacia los puntos cardinales, lo que da una configuración de la urbe de 4 grandes barrios, al ir creciendo van a multiplicarse. Esta forma de Tenochtitlan tiene un antecedente en Teotihuacán, en donde vemos que la ciudadela se considera el centro de la misma y de ella parten las calzadas norte y sur, mejor conocida como Avenida de los Muertos, y las calzadas este y oeste. Esta distribución está respondiendo a toda una concepción del universo que queda así plasmada en la configuración de la ciudad. Acudimos una vez más a Durán, quien nos habla de esto. Teniendo ya gran parte de la laguna cegada y hecha ya la plancha y asiento para hacer casas, habló Huitzilopochtli a su sacerdote Oayo y díjole: di a la congregación mexicana que se dividan los señores cada uno con sus parientes amigos y llegados en 4 barrios principales, tomando en medio a la casa que para mí de descanso habéis edificado, y que cada parcialidad edifique en su barrio a su voluntad. Entonces, Tenochtitlan está inspirada en el modelo arquitectónico cosmológico de Teotihuacán y dividido en 4 puntos cardinales. La historia nos relata cómo hacia el año 1428 los mexicas se van a liberar de Azcapotzalco tras una sangrienta guerra, unidos a otros pueblos igualmente tributarios del Tepaneca. A partir de aquel momento va a dar comienzo la expansión de la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, que es muy famosa, por cierto, la famosa Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, que tendrá bajo su control alrededor de 340 pueblos que le son tributarios al momento de la llegada de los españoles en 1519. Alrededor del espacio sagrado se encontraban algunos de los palacios de los señores principales, desde el de Moctezuma, debajo de lo que hoy es el Palacio Nacional, y el de Axayacatl,
que se ubicaba en donde está el actual edificio del Monte de Piedad. Basta leer los relatos de Bernal Díaz y del mismo Cortés para ver la magnificencia de estos palacios. Pero veamos cómo nos describen Tenochtitlan y lugares aledaños a ambos soldados, cuando suben al Templo Mayor para observarla desde allí. Nos dice el primero de ellos: luego Moctezuma le tomó por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad y todas las demás ciudades que había dentro en el agua, y otros muchos pueblos alrededor de la misma laguna en tierra, y que si no había visto muy bien su gran plaza, que desde allí la podría ver mucho mejor. Así lo estuvimos mirando. Vimos las 3 calzadas que entran en México. Veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, de que se proveía la ciudad. Y veíamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que volvían con carga y mercaderías. De casa a casa no se pasaba sino por unos puentes levadizos que tenían hechas de madera o en canoas. Después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí había sonaba más que de una legua. Entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, en Constantinopla y en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaño y llena de tanta gente no la habían visto. Impresionante en realidad, regresa a decir Eduardo Matos Moctezuma, impresionante en realidad debió ser el movimiento diario en Tenochtitlan, no solo en el mercado de Tlatelolco, en donde los conquistadores vuelven a destacar la profunda impresión que les causó, sino en los diferentes barrios o calpulis, en donde la gente se dedica a sus quehaceres diarios, las mujeres en las labores domésticas preparando los alimentos en el fogón, en donde los comales de barro adquiridos en el mercado sirven para preparar las tortillas, además de dedicarse al tejido de telas que servirán como vestidos para la población. Los hombres siembran en la milpa junto a la casa o preparan parcelas que ganan al lago por medio del sistema de chinampas, profusamente utilizadas al sur del lago. Estos hombres que siembran o que se dedican a alguna artesanía son parte de los macehuales o gente del pueblo, obligada a pagar un tributo al tlatoani, tanto en productos como por ellos manufacturados, como ayudando en la construcción de grandes obras estatales como calzadas, templos, etc. Serán en época de guerra soldados belicosos que marchan a las guerras de expansión del imperio o para someter a algún pueblo que pretende liberarse del poder mexica. Así cada barrio o calpulli colabora con mano de obra en las tareas cotidianas. Su educación se lleva a cabo en el Tepochcali. Lugar en donde se le prepara para las labores diarias y como soldado del imperio, ¿no? Bueno, entonces, esto es el artículo. Aquí, por ejemplo, podríamos comentar que hay una suerte de semejanza entre Esparta y Tenochtitlan, debido a la importancia de la tierra y de la agricultura y del hecho de que tanto en Esparta como en Tenochtitlan son los soldados, también el pueblo mismo, ¿no? En el caso de México, educados en el Tepochcali, ¿no? Y todos de alguna manera ofertan o ofrendan más bien o dan tributo al tlatoani, pero siempre haciendo énfasis en la tierra, ¿no? Atenas también tenía algo semejante, pero ellos daban más importancia, además de la agricultura, preponderantemente a la navegación por el mar, ¿no? Entonces, aunque en Tenochtitlan haya habido un tipo de asentamiento acuífero, preponderantemente el elemento que hay rige es la tierra, ¿no? Los productos de la agricultura, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido Atenas es más talasocrática y Tenochtitlan es más geocrática, ¿no? De igual manera que lo es Esparta. Entonces, en ese sentido, pues ya hay una distinción muy importante que se podría seguir. Y también la otra parte era comentar que pues sí hay una diferencia de pensar que los mitos no son en realidad, o son más bien un estadio previo, un momento previo a la formación científica. Yo estoy en desacuerdo ahí con Matos Moctezuma cuando habla de que la visión realista del mito fue otra. Más bien, el mito en sí mismo es ya una clarificación científica, como lo ha demostrado Hans Blumenberg, que arroja
una manera de percibir la realidad desde un punto de vista que le da orden a la sociedad y que prescinde de una explicación positivista. El mito en sí mismo ya basta. De ahí la palabra mitología, ya no tanto como un tipo de conjunto literario, sino como una rama de la ciencia, y esto legitima a la mitología para explicar los movimientos sociales y explicar de igual manera la coyuntura a partir de la mitología y cómo se va trenzando con los acontecimientos políticos. Entonces, en este caso, digamos que todo esto, la importancia es descubrir al mexicano como un ser diplomático por naturaleza, porque más tarde, con el mestizaje, se unifica paradójicamente el país, trazando perfectamente claro que Europa, Norteamérica, Asia, digamos, aspiran también a reunificarse en México en su misma pureza. O sea, que la pureza del mexicano es la concretización, el sincretismo constante y por lo tanto la apelación a que su pureza es la pura mezcla o el puro mestizaje, la condición paradójica de ser mexicano. Ya habían sido investigados estos temas previamente en el siglo pasado, particularmente en el grupo El Hiperión, que retoma las ideas de Freud para intentar explicarlo. Y de alguna manera como esto se relaciona con, en la época de los nacionalismos, con la diferenciación del mexicano como un puro mestizo, ¿no? Que no es paradójico y es de alguna manera diferente a los demás nacionalismos. Entonces voy a dejar el enlace en la descripción. Y bueno, esto da para mucho más, por supuesto, pero esta es, digamos, una primera aproximación desde la arqueología a Tenochtitlan, la gran metrópoli. Este texto fue escrito por Eduardo Matos Moctezuma. Entonces voy a subirlo en un momento más este video a YouTube. Mi nombre es Miguel Cabrera, los invito a que se suscriban, que dejen comentarios y nos vemos en un próximo video.